¿qué parámetros puede seguir el Estado ecuatoriano en un escenario en que los interlocutores son o criminales que no obedecen esta columna, ¿no? Ujú. Que no obedece a ninguna pauta, o sea, que son como un tiro al aire, nadie sabe cómo van a actuar ni por qué? O también tiene un gobierno que procede de una forma muy opaca, como el gobierno colombiano. Lo hemos visto en los últimos días en el desenlace fatal que tuvo el secuestro de los periodistas, que sí estaban en Ecuador, que no, que estaban en Colombia. Nunca se dijo claramente qué es lo que estaban haciendo. ¿Qué puede hacer en cuanto ya en materia de relaciones internacionales de Ecuador cuando sus interlocutores son realmente nulos en algunos casos? Yo creo, bueno, aquí viene algo que viene un poco de mi formación. Yo trabajo mucho en política pública y claro, normalmente se habla de que el escenario ideal es tener un diagnóstico claro. Y con diagnóstico claro yo creo que tenemos que tener, y como población tenemos que tener en cuenta que no siempre la información, incluso la información en general, es precisa. Entonces uno dice, bueno, es que el Estado nos engaña, ¿dónde están los cuerpos? Ahora las familias con justo derecho reclaman los restos de sus seres queridos y dicen, están en Ecuador, están en Colombia. ¿Y cómo es que no saben eso? Porque no sabemos. Y probablemente Colombia tampoco. Porque el lugar donde estas operaciones se dan es un lugar tan inhóspito y además en donde es cuestión de cruzar un río que ni siquiera es muy ancho y estás al otro lado de la frontera, en donde a nosotros como Estado nos importa, porque hay una cierta responsabilidad hasta dónde llega el Ecuador y desde dónde comienza Colombia, pero ellos no. Y ellos saltan de Estado en Estado según su conveniencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Simplemente para decir, es verdad que a veces el gobierno, los gobiernos, tanto de Colombia como Ecuador, dan información que luego nos parece contradictoria o opaca. No descarto que pueda ser, no descarto que pueda ser así, pero también a veces les doy el beneficio de la duda porque digo, bueno, no es tan fácil, no es tan preciso, sobre todo con la avidez con la que la población demanda información. Nosotros somos de la generación del Twitter, nosotros Claro, queremos saber inmediatamente ya. qué pasó. Y eso no siempre es así, no siempre se puede hacer eso. Ahora, con respecto a cómo lidiar con Colombia, otra vez yo parto del diagnóstico y yo digo, miren, los estados tenemos que partir de un supuesto y es que no somos amigos ni enemigos necesariamente, somos actores. Y tenemos legítimamente la posibilidad de tener políticas distintas. Tenemos que encontrar en dónde engranan nuestros intereses. Y en eso hay que ser muy realistas en el sentido de qué es lo que nos conviene como país, qué le conviene a Colombia y en qué lugares eso puede funcionar. O a otros actores. Tú mencionabas hace un momento Estados Unidos. Si es que Estados Unidos, dentro de su política, tiene intereses que pueden coincidir con los nuestros, yo creo que en eso tenemos que ser absolutamente claros y decir, vamos a negociarlos. Esto no quiere decir vamos a vender el país a los gringos, que vuelva a la base de Manta, que los colombianos hacen lo que le da la gana con el Ecuador. No, esto quiere decir qué nos interesa como país. Tenemos que saber qué nos interesa como país, cuáles son nuestras prioridades, cuál es nuestra política con respecto a esto. Y en función de eso decir, bueno, en esto, esto y esto coincidimos. En lo demás no. Bueno, en lo demás tendremos que ver cómo nos hacemos cargo nosotros solos. Entonces, pero esta forma de negociación normalmente requiere una madurez no solo del Estado ni de sus gobernantes, sino de la sociedad. Es decir, todos como sociedad tenemos que enfrentarnos es un momento de pragmatismo, es un momento en donde más allá de las ideologías, más allá del imperialismo yanqui o más allá, que Estados Unidos no ha dado motivos en su historia para que se haya construido ese imaginario social, es verdad. Pero en este momento necesitamos ser más pragmáticos en cuanto a las soluciones. ¿Cómo negociar? En función de los intereses del Estado ecuatoriano.